Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Bien, vamos a dar paso a Federico Comesaña, nuestro periodista especializado en economía. Federico, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel. Bueno, ¿qué cambió, Federico, en la política económica de combate a la pandemia tras la exposición de las nuevas medidas anoche por parte de los ministros? Bueno, no hubo grandes cambios, lo que hay sí es una continuidad en la manera en la cual el gobierno está enfrentando las consecuencias económicas de la pandemia. Es decir, hay novedades, pero no hay grandes cambios en cuanto a los énfasis ni los instrumentos que está tomando el gobierno. Lo que sí hay un intento es por, primero, identificar a los sectores más perjudicados en la actividad económica, turismo, transporte, enseñanza, cultura, esparcimiento y deportes, y sobre ellos intentar que en este periodo en particular donde el gobierno exhorta a una menor movilidad y en algunos casos ha reglamentado el parate en la actividad específica de estos sectores, intentar que más bien que el Estado no sea un peso adicional para ese sector. Es decir, cuando una empresa para sus actividades aún sin facturación, la empresa va a estar pagando aportes patronales, va a estar pagando adelantos de IRAE, de impuestos sobre las ganancias, va a estar pagando impuestos sobre el patrimonio. Lo que hizo el gobierno es decir, bueno, a estas empresas más complicadas, estos sectores que han tenido un parate mayor en la actividad, vamos a exonerarlos de esta carga. Y al mismo tiempo hizo énfasis también en otra línea, que es la vinculada con los créditos, que lo que hacen es inyectarle liquidez a estos sectores. Es decir, sectores que venían con la espalda ya bastante disminuida por ya una caída significativa en su actividad durante el último año, les inyecta liquidez en modo de préstamos fáciles de conseguir, es decir, garantizados por el Estado, que les permite traccionar por lo menos este tramo de menor actividad específica. No hay grandes inyecciones, no hay subsidios, no hay grandes inyecciones de recursos, pero sí esta forma de reducir el peso del Estado y al mismo tiempo facilitarles mayor liquidez, pero a riesgo de la propia empresa. Sí, la valoración que se hace desde distintos ámbitos con respecto a las medidas tiene dos puntos de vista, ¿no? A veces van de la mano, a veces van separados, el político y el económico. En tu caso tengo que preguntarte si son suficientes las medidas planteadas para los sectores más afectados. Bueno, habría que considerar qué es lo que uno entiende como suficiente. Si como suficiente se toma evitar por completo o compensar por completo los efectos que tiene la pandemia y la falta y la reducción de la movilidad sobre estos sectores, claramente no es suficiente. El tema es si es deseable o si es posible que el Estado pueda brindar los recursos para compensar por completo esas pérdidas generadas por estas condiciones particulares. El gobierno entiende que no, la oposición entiende que sí. Lo cierto es que hay una restricción, que es la restricción presupuestaria que tiene el gobierno, que de alguna manera limita la capacidad de acción. Lo que elige el gobierno es ir con medidas que son muy focalizadas y pensando en optimizar los pocos recursos que está dispuesto a disponer para compensar la actividad económica. La apuesta del gobierno no es evitar la caída de algunos sectores o la caída de la actividad en los sectores, sino de alguna manera intentar que una vez que se normalice, a aceptar la caída y la disminución de la actividad, pero intentar que una vez que las circunstancias se normalicen, el crecimiento pueda ser lo más rápido posible, es decir, intentar no dejar empresas por el camino y puestos de trabajo por el camino, cuestión que cuando las circunstancias se normalicen, haya un puesto de trabajo al cual ese trabajador que hoy está en seguro de paro pueda volver y que el empresario no desista de la actividad, no tenga que cerrar y por lo tanto pueda empezar a recuperarse paulatinamente una vez que todo esto por lo menos se normalice relativamente. Un gusto como siempre, Fede, muchas gracias por hoy. Que pasen bien, hasta luego.
Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.